Gracias, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dirija la batuta. Acá dirige la batuta. Dios bendiga a la iglesia del Señor en este día tan caluroso, la verdad. Pero bueno, el Señor lo quiere así, ¿no? Y bueno, Él es el Señor de los tiempos, de todo. Así que gracias, Señor, por estos días. Y anoche llovió una linda lluviacita para las plantas, gracias al Señor. Tanta falta que le hace. Bueno, Él es un Dios precioso, ¿no? Que nos da todo lo que necesitamos, ¿no? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias y bueno, gracias Señor por el púlpito, ¿no? Sí. Sí. Tenemos un gran pastor, ¿eh? Vamos a ir al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10, verso del 1 al 25. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y dice la bendita palabra del Señor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecta a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primeramente sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez
para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué hermoso, hermano. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que dijimos que leemos hasta el 25. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Bendito Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Señor, por estos momentos, Señor, que estamos aquí, Padre, en tu casa, para celebrar este culto de adoración a Dios. Te damos gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes, por cada uno de ellos representando sus hogares. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, porque podemos andar, podemos caminar, podemos estar en tu presencia. Podemos estar, Señor, como iglesia del Señor, congregándonos. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Espíritu Santo, Dios. Te pido perdón por nuestros pecados, por mis pecados, y te ruego que la sangre de Jesucristo esté ministrando estos momentos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús ato y sujeto todo espíritu inmundo a maldad que pretenda, oh Dios de los cielos, importunar estos momentos, Señor, y que tu santo poder, tu santo espíritu ministre, Señor, y me guíe con tu poder omnipotente para decir y hablar como tengo que hablar. Señor, perdona, Señor, si en algo te fallé o te fallo, pero ayúdame a crecer y a tener conocimiento de tu palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice la iglesia, bendice a los hermanos, al pastor, a su esposa, a sus hijos. Bendice cada hermano, Señor, junto con su familia. Gracias, mi Padre. Y bendice este barrio, la familia, los hogares, los matrimonios, esta ciudad. Bendice las autoridades, mi Padre. Gracias te doy, Señor. Quédate en medio nuestro. En el nombre de Jesús te agradezco, Señor. Amén y amén.
Con la ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, hemos llegado al mes más importante del año, 2022. Como todos los años, la celebración del nacimiento de Jesús, el Salvador, y la despedida del año que termina para recibir el nuevo año por la gracia y misericordia de Dios, Creador, si así Él lo quiere. Amén. Y cristianos y no cristianos celebrarán la Navidad, y diría yo, algunos sin saber el significado del mismo. Hoy más que nunca me emociona este acontecimiento precioso de la dádiva y la gracia de Dios para con nosotros, al enviarnos a su Hijo amado al mundo hace más de 2000 años. El Salvador, el Emmanuel. ¿Qué habría sido de nosotros si esto no hubiese sido así? Pero repitamos aquí la palabra trillada, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:16. Pero ahora vayamos al pasaje central de lo que guiada por el Espíritu Santo, traje humildemente para compartir con ustedes, hermanos en Cristo. Y vayamos a Hebreos 10, 1 al 25. Hebreos 10, dijimos, al 25. Porque la ley dice al comienzo, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Y verdaderamente, la ley no puede hacer salvo al hombre, menos los sacrificios de los animales que se sacrifican en cada reunión que se hace en el lugar santo. Es decir, que esas son figuras de lo porvenir, como, ¿cómo le podría decir? Como la nube, cuando guiaba al pueblo de Israel por el desierto, o el fuego que alumbraba de noche, la nube que le daba la sombra de día, y así sucesivamente. Todas las figuras que se muestran en la ley, si nosotros leemos el Antiguo Testamento, vemos nosotros que esos son figuras de lo porvenir. Porque el fuego
y la nube significan la presencia de Dios en la persona de Jesucristo. Amén. El maná, el pan del cielo, Cristo presentado en el maná que descendía del cielo. Jesucristo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó su trono para venir a nacer en Belén de Judá. Es lo que, como decía anteriormente, uno está esperando esa Navidad para celebrar la Navidad. La venida de ese niño al mundo. Dice que sacrificios y holocaustos no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y Dios le preparó cuerpo a Jesucristo para que hace más de 2000 años viniera a nacer de la bendita Virgen María en Judá, en Belén de Judá. Qué hermoso, hermano. Hay muchas representaciones de la presencia del Dios Altísimo. Amén. Y bueno, la celebración de la Navidad es el nacimiento del Señor Jesucristo en Belén de Judá. ¿Y cuántos estarán celebrando, irán a celebrar ese nacimiento? Algunos sí, otros no. Algunos por costumbre, otros por incredulidad, y aunque les gusta la fiesta, lo celebran. Pero no importa, porque se recuerda el nacimiento del unigénito Hijo de Dios, nacido allí en Belén de Judá. Amén. Recibido verdaderamente por los magos, recibido por los pastores, recibido por los ángeles que descendieron de los cielos para cantarle al Señor Jesucristo. Los magos le ofrecían incienso aromático, mirra, todo para el Señor Jesucristo. Qué hermoso. Por eso me emocionan estas cosas que son preciosas y que es eso que fue aconteciendo vez tras vez en este mundo. Eso era un preparado, anticipado de nuestro Padre Celestial, porque el hombre tenía que ser salvo. El hombre estaba perdido en sus delitos y pecados. El hombre no tenía esperanza ya. Amén. El hombre había pecado allá en el jardín del Edén. Había cortado del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero se había equivocado, porque si el hombre hubiera alargado la mano, como dice la bendita palabra del Señor, no hubiera cortado del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, sino hubiera cortado el fruto del árbol de la vida, porque en medio del huerto del Edén también está el árbol de la vida, y ese árbol de la vida se llama Jesucristo. Amén. Es la representación del Señor Jesucristo. Y lo dice el libro del Apocalipsis. Qué hermoso. Entonces, el hombre estaba perdido en su totalidad. No tenía esperanza de vida ya. Entonces, pero Dios tenía un propósito grande de salvar al hombre, de salvarnos a nosotros. Y le preparó, porque Dios es un Dios que prepara todo de antemano. Le hablaba a los profetas para que profeticen la venida del Señor Jesucristo. Y le preparaba también de antemano familia para el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo no solamente nació de la bendita Virgen María, engendrada por el Espíritu Santo de Dios, sino que le preparó al Señor Jesucristo una familia. Y esa familia era María y José, que estaban casados pero no se habían conocido todavía. Entonces, José la quería dejar a su esposa, quería dejarla secretamente, pero un ángel del Señor, enviado por el Señor, le dijo que no temas dejar a María, porque lo que hay engendrado en ella del Espíritu Santo es. Y Dios a ese hombre le llamaba justo. Amén. Otro hombre
otro hombre no hubiese hecho lo que este hombre hizo. Amén. Así que Dios le preparó también familia al Señor Jesucristo. Zacarías, su esposa Elizabeth. Zacarías y Elizabeth no tenían hijos. Estaban avejentados ya. No sé cuántos años tenían los dos, pero no tenían hijos. A ella le decían como mote, a la mujer le decían la estéril. No le decían Elizabeth, le decían la estéril, porque no tenía hijos. Pero dice la palabra que toda su vida Zacarías oró por un hijo para ellos. Y dice la palabra, cuando Dios le anunció por el ángel de que Elizabeth iba a tener un hijo, le dijo, él estaba ministrando Zacarías en el templo. Estaba ministrando, eran unos días que estaba ministrando. Entonces se le apareció un ángel y le dijo que Elizabeth iba a tener un hijo, porque las oraciones de él habían sido oídas por Dios. ¿Quién puede dudar que Dios no oye nuestras oraciones? ¿Quién cree que Dios oye las oraciones? Amén. Y más si nosotros oramos con fe, Dios no puede dejar de concedernos nuestras peticiones. Toda oración que se hace con fe es oída y es aceptada por nuestro Padre Celestial. La palabra dice que aún no está la palabra en su boca, en la boca de la persona que pide, y aquí Dios ya la concedió. ¿Cómo no orar y clamar e interceder por tantas cosas, tantas necesidades? Por nuestras familias, por nuestros vecinos. Amén. Pero orar con fe. Porque sin fe, como dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Amén. Porque el que pide a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué hermoso es tener fe, hermanos, porque cuando nosotros vamos a orar y nos vamos a nuestra casa como un poco sin fuerza, entonces no hemos orado con fe. Estamos hablando al viento, pero la oración de fe, y dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Y la oración de fe verdaderamente es oída por nuestro Padre Celestial. Bueno, habíamos leído el pasaje del capítulo, ¿sí? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada uno se hace memoria, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y Dios le preparó cuerpo al Señor Jesucristo. Dios le preparó cuerpo. Me preparaste cuerpo. Qué hermoso, ¿eh? Qué hermoso el Señor Jesucristo, nacido en Belén de Judá, ese pequeñito. Y siempre digo yo que el Señor Jesucristo, desde que nació, ya estaba en peligro de muerte. Amén. Porque cuando nació Jesús, allí en Belén de Judá, enseguida se enteraron que el rey Herodes estaba muy celoso, muy envidioso, porque había nacido el rey de los judíos, el Señor Jesucristo. Y Él no vino a ser rey de los judíos, sino el rey en nuestros corazones. Amén.
Por lo cual, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y el Señor Jesucristo vino para hacer su voluntad. Amén. Para hacer su voluntad. Alguien le dijo, Jesús le dijo a alguien, la copa que mi Padre me da, ¿no la he de beber? Él bebió su copa, trago a trago, hasta llegar a la crucifixión. Todo por nuestros pecados. Él fue al Calvario por nosotros, amén. Sépanlo bien claramente que Jesucristo fue al Calvario por mí y por ustedes. Amén. Su sangre fue derramada gota a gota por nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo hace un lavamiento espiritual en nuestro corazón. Amén. Ese corazón ennegrecido por el pecado, la palabra dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Amén. Hay que creer solamente. Hay que creer porque nosotros somos salvos por fe. Y el que no tiene fe no puede creer. Amén. Entonces somos salvos por fe. Por fe en el Señor Jesucristo. Por fe en el Señor Jesucristo. En el Hijo del Dios Altísimo. Para hacer tu voluntad. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Amén. Dice la palabra, oh Dios. Dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y esa debe ser nuestra frase central en nuestro corazón. He aquí vengo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a acercarnos a Dios. No para hacer la voluntad nuestra, sino para hacer su santa y su divina voluntad. Jesucristo supo hacer la voluntad de Dios. Gracias, Jesús. A alguien Jesús le dijo, ¿ustedes creen cuando él estaba en peligro de ser tomado preso? ¿Ustedes creen que no puedo orar a mi Padre y mandaría, póngale, 100,000 decenas de ángeles? ¿Sí? Si hubiese orado para que sea defendido, no hubiese sido tomado preso, pero él vino a hacer su voluntad. Él prefirió por nosotros, por amor a nosotros, morir por nuestros pecados, como dice la palabra al principio en Juan 3, 16, 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos dio a su Hijo unigénito, para morir por nosotros. Ese Hijo que nació hace más de 2000 años, ese Hijo que fue un hombre que pasó por las aguas del bautismo. Cuando Juan le decía que, Señor, yo necesito ser bautizado, deja Juan que hay que hacer esto primero, tenemos que hacer así. ¿Por qué? Porque eso es justicia. Y Dios pasó por las aguas del bautismo. Después de pasar por las aguas del bautismo, Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo de Dios. No porque no haya sido lleno del Espíritu Santo de Dios, porque la palabra dice que Cristo es el Espíritu, amén, y donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, cuando pasó por las aguas del bautismo,
Dice la palabra que el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó al desierto. Y allí estuvieron 40 días y 40 noches. Y ahí el diablo se acercó para tentarle. Pero él ayunaba. Él ayunaba. Amén. ¿Cuántos ayunan acá? ¿Cuántos ayunan? A ver, levante la mano el que por lo menos una vez al año ayuna. Ah, bueno, no, una vez al ayunar. La práctica del ayuno es primero practicar, ¿no? No digo que de repente un día ayune, no, pero ir practicando, bueno, un día, 2, 3, hasta que el cuerpo se acomoda y se puede ayunar con más facilidad. Pero hay que ayunar porque hay cosas que el cristiano tiene que hacer y tiene que fortalecerse en el Señor. Amén. Fortalecerse en el Señor. Entonces, no comiendo las cosas que se comen diariamente. Todos son ricas. Gracias, Señor, por la comida. Pero el Señor Jesús le dijo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y que Dios nos ayude verdaderamente a ser obedientes. Si queremos ser victoriosos, hermanos, seamos obedientes. Hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Quítalo primero. Quítalo primero. ¿Y cuál es lo primero? Las figuras. Las figuras que se miraba, ¿sí?, como la representación del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue anunciado desde años y años por los profetas. Amén. Que inspirados por el Espíritu Santo de Dios, profetizaban. ¿Sí? Como profetizaba Job. Ayer recordaba el pasaje de Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de entre el polvo. Y ahí Job también dice, si se escribieran esta palabra con cincel. Y el libro de Job está escrito en la Biblia. Amén. Y cuánto él profetizó eso. Si se escribieran estas palabras. Y así fue que Dios mandó a los siervos que recopilaron de la palabra de Dios para formar lo que hoy es nuestra sagrada Biblia. Ahí también está Job hablando la palabra a nuestro Padre Celestial. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de entre el polvo. ¿Y quién se levantó de entre el polvo? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién se levantó de entre el polvo? ¿Quién se levantó de entre el polvo? Jesús. Jesús. Ahí lo profetizaba Jesús. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de entre el polvo. ¿Y cuál era su Redentor? Cristo. Cristo. ¿Sí? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará de entre el polvo. Y aún desecha mi cuerpo, en mi carne he de ver a Dios, dice la palabra. En mi carne
es de ver a Dios. Job, ese hombre justo como lo presentó nuestro Padre Celestial, ese Job era la persona más rica quizás, una persona riquísima, pero el diablo que andaba como león rugiente buscando a quien devorar, dando vuelta a la tierra, dice que Dios le preguntó a Satanás, ¿qué haces? Aquí ando. Ahí andaba el diablo, tratando de embromar a la gente, embromar las almas. Entonces le dijo, ¿viste a mi siervo Job? Y le alababa lo que era Job. Y le diste tantas cosas, como no te va a obedecer y te va a agradar. Entonces, Dios lo instó un poco, diría yo, al diablo para que lo afecte. Pero no le permitió que le toque la vida. Entonces, se fue destruyéndole todas las posesiones que Job tenía. Primeramente los hijos, los ganados, las casas, es decir, le deshizo todo de que Job tenía. Y encima de todo eso, a Job le agarró una sarna maligna que tuvo que estar tirado, revolcándose en ceniza. Y la mujer, en vez de cuidarlo, lo dejó después. Lo dejó. No, se cansó. Entonces, ese Job sufrió y padeció, pero nunca maldijo a Dios, nunca se enojó con Dios. Solamente dijo, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará de entre el polvo. Qué hermoso. Dios le devolvió todo a Job también. Le devolvió todo lo que tenía y llegó a tener más riqueza de lo que tenía. Qué Dios grande que Dios ama al obediente, aquel que ama a Dios, aquel que le obedece, aquel que está dispuesto a servirle, cueste lo que cueste. Amén. Yo no quiero decir que yo soy, no, de ninguna manera. Tengo mis debilidades y tengo mi flaqueza, pero uno ama a su Dios. Y bueno, y como dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Clamar a Dios, no cansarnos de orar, orar sin cesar, que Dios nos ayude. Diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Dios le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué hermoso. Que Dios, que sabe defender a sus hijos, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Él es nuestro defensor. Él es nuestro pronto socorro. Él es el Dios que nos ama, que nos defiende. Amén. Nos defiende, nos cuida, como la niña de sus ojos. Dios nos tiene grabado en la palma de la mano. Mi nombre está grabado en la palma de su mano.
y el nombre de ustedes también. Amén. Somos como la niña a los ojos. ¿Sí? Hay un fuego que rodea nuestro lugar. Amén. Nos dice Zacarías. Amén. Que nos rodea un fuego, el fuego de Dios. Y también como cuidar nuestra casa. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Nosotros debemos de creer que verdaderamente tenemos un ángel de Dios que está tan cerca nuestro y que nos guarda, nos cuida, está siempre velando por nosotros, porque son enviados de Dios, ministros de nuestro Padre Celestial, los ángeles, esos ángeles de los que en multitud vinieron a adorarle a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo, cuando decían, gloria a Dios en las alturas. Me apasiona esta frase. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Amén. Buena voluntad para con los hombres. Que Dios nos ayude. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre y los santifica a los santificados. Y nos atestigua. ¿Y quiénes son los santificados? Quienes hemos recibido un día al Señor Jesucristo. Somos santificados. Somos santos de Dios. Y ese nombre debemos hacer verdaderamente honor a nuestro Padre Celestial. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En la gracia y la misericordia de Dios, sus leyes están en nuestro corazón y en nuestra mente. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Qué hermoso. Por eso es importante la lectura bíblica diariamente, hermanos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no nos avienta lo que nosotros hemos hecho antes de conocer a Cristo y lo que le hemos confesado. Amén. Antiguamente, en la iglesia que antes íbamos, nosotros teníamos que arrodillarnos detrás de un confesionario y ahí confesamos nuestros pecados. Pero el sacerdote no nos podía perdonar los pecados, pero nosotros lo confesamos por fe, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, pero nosotros nos acercamos al ser humano que no tiene poder para nada, pero Cristo sí, a Él le confesamos día tras día, esto me pasa, esto Señor, vamos con nuestras cuitas a nuestro Padre Celestial. Qué hermoso tener a un oído que nos está escuchando diariamente, a cada momento. Mientras estaba esperando que me llamara mi hermano pastor, del calor que había, sentía una molestia acá. Y bueno, quería tomar agua, pero no hacía tiempo ya. Y bueno, le pedí a mi padre que me saque este dolor. No tengo nada, estoy bien, gracias a Jesús.
Gracias, Jesús. Te pedía porque si no voy a estar aquí. Pero gracias, Señor. Es nuestro Padre. Es nuestro Padre que nos ama. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Gracias, Jesús. ¿En qué versículo estamos? Acerquémonos. 18. Con corazón sincero, sí, en plena certidumbre, sí, ¿no? En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. He aquí, vengo pronto, dice el Señor Jesucristo. He aquí, viene pronto el Señor Jesús. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos que estar preparados para ese recibimiento hermoso? Bueno, Hebreos 10, vamos a leer en el pasaje Hebreos 9, 13 al 15. Hebreos 9, 13 al 15. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué importante que es que cuando alguien haya hecho algo bastante pesado, sepa que hay una conciencia que muchas veces le va a estar haciéndole recordar. Y nosotros tenemos que tener una conciencia limpia de cosas malas que hayamos hecho. 14. Hebreos 9, 13 al 15 y 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Y quién no quiere tener la herencia eterna? Amén. Todos queremos tener la herencia eterna. Hebreos 9:13. Salmo 46 al 8. Seis al 8. Sacrificio y ofrenda no te agradaron. No te agrada. Has abierto mis oídos. Holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Qué hermoso.
Gracias, Señor. Y también, 2 Corintios 3, 1 al 6. Uno al 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotras, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. No, el pueblo de Israel todavía, el pueblo judío todavía lee la ley. Pero la palabra dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Amén? Y nosotros estamos en el Espíritu. Amén. En el Espíritu. Gracias, Señor, porque la palabra es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Y que Dios nos ayude verdaderamente a vivir una vida que a Dios le agrade. Cristo menciona el rollo del libro. Jesús, aquel niño de hace más de 2000 años, hombre ya, vivía la copa de la calamidad de sus enemigos envidiosos y burlones. En Mateo 26, 61 al 66. Vamos a leer. Mateo 26. Mateo 26. A ver. (61, 66, 26). (61, 66). Dice la palabra que dijeron, dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Bueno, acá era cuando ya estaba tomado preso el Señor Jesucristo y los enemigos le injuriaban. Y vamos a leer desde el 58. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los escribas y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se preguntaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, dijo
puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Qué momento tremendo el Señor tuvo que pasar por amor a nosotros, hermanos. Es reo de muerte. El Señor Jesucristo verdaderamente no supo lo que era estar quizás un momento, de tener un poco de alegría. Sí, la tenía, porque era el Dios poderoso, el Dios potente. Amén. Pero qué dolor, cuánto dolor sentiría el corazón del Señor Jesucristo con las injusticias que tenía que tragárselas, como dice el paisano. Y entonces, hermanos, qué importante que es meditar en todo este amor que hay de parte de Dios para con nosotros. Saber que no solamente un Dios todopoderoso, ¿no? El Dios omnipotente, el creador del cielo y de la tierra, ha hecho estas cosas que Él ha hecho para que nosotros seamos salvos de la condenación del mundo. Nosotros que al no tener al Señor Jesucristo, teníamos tristeza, dolor, amargura, teníamos, tantas cosas malas que había en nuestro corazón. Pero cuando conocimos al Señor Jesucristo, Él nos cambió, Él nos dio un nuevo pensamiento, para que esos nuevos pensamientos no nos hagan sufrir. Yo recuerdo, hermanos, que cuando conocí al Señor Jesucristo, estaba escuchando la palabra de un predicador en la parte delantera de mi casa, donde no estaba cerrado en la parte de adelante, solamente unos alambres puestos. Entonces andaba con la radio bajo el brazo escuchando la palabra de un siervo de Dios. Y este siervo hablaba la palabra y la tristeza se convertirá en gozo. Oh, qué cosa. Escuché tranquilamente ese pasaje bíblico porque me estaba tocando a mí el corazón y la tristeza se convertirá en gozo. Entonces, el predicador decía, allí donde usted esté, arrodíllese, vamos a orar juntos. Y bueno, yo miré para todos lados, pero no había nadie ahí porque era todo casi un campo. Entonces, ni corta ni perezosa, caí de rodillas. Y el predicador empezó a orar. Yo lloraba tremendamente. Y una de las cosas que yo tenía, que era algo que era desagradable porque eso te trae tristeza, era inconformista. Siempre estaba disconforme porque la casa no estaba arreglada, terminada, tenía unos vidrios nomás las ventanas, piso de tierra, ¿no? Lógicamente. Entonces, entonces cuando me levanté de orar, porque la palabra dice la tristeza se convertirá en gozo. Cuando me levanté
de orar, me di vuelta para mirar a mi casa. Y la miré y dije, qué hermosa casa que tengo, Dios Señor. Me cambió la manera de expresarme. Que quizás nunca dije que linda casa, por más pobre que uno sea. Pero no. Alabé a Dios por la casa que tenía. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Cambiar nuestra manera de pensar, de actuar, de decir, de expresar. Y así, de esa forma, nosotros no vamos a hacer sufrir a nuestros seres queridos. En mi caso, quizás mi esposo o mis hijos. Entonces, nosotros debemos de tener ese nuevo testimonio que Dios en ese momento me dio a hablar de una forma diferente. Nos enseña a Dios a hablar de una forma diferente. Y no lo dije, qué hermosa casa que tengo. No, porque lo sentía desde adentro. Él había cambiado mi corazón. Hermanos, me parece que ya. Que Dios me los bendiga. En el amor del Padre, todo el mundo se postrará.